pone en tela de duda su salvación. ¿Qué estoy haciendo? De nada me funciona. Y ya no tengo confianza de acercarme a Dios, porque nada me funciona, ¿verdad? Entró en un estado de ese tipo. Entonces, en esta lectura de la palabra, lo que le estoy pidiendo a nuestro Señor Jesús, que Él nos revele para que podamos los dos juntos, hermana Noelia, juntos salir de ese estado, como de fracaso en que usted se encuentra, como sin sentido, la iglesia, la Biblia, la palabra, los pastores, la fe, ¿verdad? Es un estado como que todo se le cayó a usted, ¿verdad? Lo bonito de todo esto, hermana, es que Dios tiene mucha misericordia y la pone a buscar ayuda. Eso es uno de los secretos más grandes que tiene la palabra de Dios y la iglesia. Buscar ayuda. Y para eso yo estoy, para ayudarle. Cuando yo comparto con usted, también es para mí, hermana Noelia. También es para mí porque usted es mi familia. ¿Me voy a entender? Yo soy voz del capítulo 3 de Ruth. Usted es mi familia. Y yo la puedo redimir a usted. Pero hay un familiar más cercano que es el que le toca redimir. Pero en esos audios de Ruth capítulo 3, usted puede entender un poquito mejor. Cuando tenga tiempo, escúchelos despacio. Lo voy a leer, hermana Noelia. Dice así, 21. San Marcos capítulo 1, voy a leer del 21 hasta el final. Pero digamos que voy leyendo pedazos. Voy a leer del 21 al 28. Y comentamos un poco y ahí terminamos. Dice, y entraron en Capernaum y los días de reposo, y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Voy a leer hasta ahí. Vea, hermana Noelia, hay que entender claramente lo siguiente. Nosotros como nacidos de nuevo, perdón, hermana Noelia, es que hoy yo no me puse gel en el pelo. Entonces lo tengo así todo alborotado. Entonces tengo que acomodármelo un poquito. ¿Verdad? Entonces, en este capítulo 1 de Marcos, el autor, el que escribe este libro, ¿verdad?, no pierde tiempo y lleva a la práctica la doctrina que el Señor Jesús vino a enseñar a sus paisanos, ¿verdad? Y él usaba la sinagoga, o sea, usaba el lugar, el templo donde todos ellos se reunían.
Pero él enseñaba con tanta autoridad, pero con tanta autoridad que era impactante lo que él hablaba, ¿verdad? Pero dentro de la sinagoga, ahí dice en el 23, dice que había un hombre con espíritu inmundo que dio voces. Dio voces. Entonces, este espíritu inmundo se enfrentó a Jesús. Este espíritu inmundo, usando un cuerpo de una persona, se enfrentó a Jesús. Entonces, ve, hermana, esta persona que tiene este espíritu inmundo es una persona que no ha nacido de nuevo. ¿De acuerdo? Pero nosotros, como nacidos de nuevo, muchas veces Satanás nos ataca, ¿verdad? Otra vez, ya no el espíritu y la alma, sino que en nuestros miembros, en nuestro cuerpo. Y entonces se manifiesta el pecado de no muerte. Porque hay dos tipos de pecado, hermana Noelia. El pecado de muerte, que es este espíritu inmundo, y el pecado de no muerte cuando entramos en oscuridad. No tiene sentido la Biblia, no tiene sentido la iglesia, no tiene sentido lo que yo hago, lo que yo predico, siempre llego tarde. Ya llego, ya se ha muerto. Bien, entonces, ¿qué hago aquí? Y de feria, escucho testimonios de los hermanos donde dicen que mi tío, que mi cuñado, que mi vecino, fui, le prediqué y nació de nuevo y todo es felicidad. Y en cambio yo no. Se levantó en la sinagoga un espíritu inmundo que le atormenta aquí en la cabeza a usted. No porque usted no sea salva, sino porque le metió aquí adentro ideas que no son ciertas. Me voy a entender. Entonces se levantó un espíritu inmundo. A este diácono, una vez el pastor, uno de los pastores predicaba sobre el endemoniado Garadeno, en Marcos capítulo 5. Ese domingo yo le testifiqué al pastor en la reunión de los varones, porque él usó una frase, y él dijo, es que hay muchos hermanos que están medios endemoniados. Entonces yo le decía al pastor, en aquel momento, pastor, yo soy ese medio endemoniado Garadeno, ¿verdad? Porque se le meten cosas a uno allá adentro y uno las asume que son de uno. Pero todo lo que usted está asumiendo, hermana Noelia, no es suyo, sino que hay un espíritu inmundo que la está atormentando. Entonces usted tiene que saber que eso existe. ¿Cómo se quita eso? Teniendo comunión, lo que estamos haciendo. ¿Dónde está en la Biblia eso? En Primera de Juan, capítulo 1. Hay que tener comunión los hermanos y sacar la oscuridad. Usted sacó la oscuridad conmigo. Eso es tener comunión. Eso es afinar el corazón. Pero siempre nuestro Señor quita el espíritu inmundo, pero Él quiere sembrar su palabra. Él quiere hablar. Entonces por eso Él está hablando, me habló a mí esta madrugada, en Marcos capítulo 1, y ahora me vuelve a hablar a mí también y a usted también. Porque usted es mi familia, hermana Noelia. Entre usted y yo no hay mucha diferencia. Yo también entro en esos estados de duda. A todos nos pasa. Vea, hermana Noelia, vea.
esta madrugada, cuando yo estoy estudiando, yo voy por toda la Biblia, o sea, él me lleva por toda la Biblia. Entonces yo estaba estudiando Mateo 28 y de ahí me fui a San Juan, capítulo, es al final del Evangelio de San Juan. Yo voy a leer para usted, para que usted se dé cuenta que a todos nos pasa. Yo soy Tomás, yo soy el apóstol Tomás. Yo quiero ver para creer. Quiero meterle mi dedo en donde estuvieron los clavos. Entonces yo soy así de malcriado como Tomás. Entonces dice, perdón, es que estoy usando una... San Juan había dicho. ¿Ah? San Juan había dicho. Sí. Estoy buscando esa parte. Deme un segundo. Dice... Dice, San Juan capítulo 20, versículo 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ese es Tomás. Yo soy Tomás. 8 días después, ¿verdad? Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Entonces el Señor Jesús nos está diciendo aquí a usted y a mí, paz. Soy tu amigo. Estoy contigo, hermana Noelia. Somos amigos, no pelee conmigo. Una persona que pelea no tiene paz. Pero el Señor Jesús le dice, paz, Noelia. Paz, yo soy tu amigo, Noelia. No pelee conmigo. Luego dijo a Tomás, luego dijo a Noelia, luego dijo al diácono, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métele en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces yo hice una pausa aquí esta madrugada. Porque me has visto, Tomás, creíste. Hermana Noelia, la palabra de Dios hay que ponerle un entendimiento como que si usted lo estuviera viendo. Porque la única forma para creer es cuando usted ve. Pero cuando uno ve, cuando Dios le abre los ojos de Él, para que uno vea las cosas de Él. A usted y a mí nos pasa como Tomás. Queremos ver. Queremos estar seguros en que estoy creyendo. Pero en nosotros también nos invade un espíritu inmundo que nos mete ideas allá adentro. Entonces yo le decía al pastor hace muchos años, pastor, yo estoy medio endemoniado. ¿Qué le estoy diciendo? ¿Qué le estoy diciendo, hermana Noelia? Usted está media endemoniada. Pero ¿qué le dice el Señor Jesús? Paz. Paz, Noelia, hermana. Hija mía, paz. ¿Me voy a entender? Y no solamente eso, sino que vea qué bonito en Ruth.
Vea lo que nos dice Ruth a nosotros, a usted y a mí. Entonces, para poder creer, uno tiene que ver. Entonces, la Biblia está llena de muchas palabras para que nosotros podamos ver y luego creer. Pero Él nos pone entendimiento en la palabra, hermana Noelia. ¿Qué es poner entendimiento? Quiero meter el dedo ahí donde estaban los clavos. Eso es entendimiento. Vea lo que dice el capítulo 3. ¿Lo busco? No, yo solo leo. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Entonces, cuando nosotros empezamos a escuchar la palabra llena de bendición, entonces ese hombre es Jesucristo. Esa hija mía es usted, soy yo. Ruth no tenía nombre. Ella no podía entrar en la congregación de Jehová. Pero ese hombre voz, que es la sombra de Jesucristo, no la iba a dejar sola. Porque hay un pariente cercano que la puede redimir. Ese pariente cercano es mi propio pensamiento. Yo no necesito a Jesucristo. Yo nada más necesito ser buena. Yo necesito que cuando yo comparta la Biblia, las personas puedan nacer de nuevo y den testimonio por lo que yo hablé. Así está su corazón. Hermana Noelia, la palabra de Dios dice que esto de la salvación dice que unos hacen una parte y otros hacen otra. Usted comparte y comparte. Pero usted no le puede exigir al Señor que lo que usted habla, Él le va a dar el testimonio de que su conversación es poderosa. Porque Él no quiere compartir la gloria con usted. Todas las personas a las que usted les ha compartido y que usted ha llegado, desde que están en su corazón, desde ese momento son salvas. Porque Ruth y Noemí, cuando venían regresando, ya eran salvas. Pero Ruth no sabía que era salva. Por eso vino el capítulo 2 y por eso vino el capítulo 3. ¿Me voy a entender? Todas las personas a las que usted les ha compartido son salvas. Amén. Ya sáquese de eso. Ese espíritu inmundo que te atormenta, sáquelo. ¿De acuerdo? Sáquelo. Porque la tiene en un estado casi de quedar enferma, paralizada. Sí. Porque Jesucristo es el que está trabajando, hermana Noelia. Nosotros queremos sacar pecho, como decimos, sentirnos orgullosos. Tal persona nació de nuevo por mí. Tal persona nació de nuevo por mí. Tal persona nació de nuevo por mí. Olvídese de eso, hermana. La gloria es de Él. ¿Me entiende? Pero Él en Marcos, capítulo 1, le dice a usted y a mí: cállate y sal de él. Esa voz, Jesucristo la está callando. Cállate y sal de él. Entonces, hermana Noelia, ¿cómo yo voy a abandonar mi propio pensamiento? Que Dios me hable a mí, como me está hablando aquí en Marcos y a usted, donde Él le está diciendo a ese pensamiento que le da vuelta a usted, le dice: shh, quédese callado. No solamente quédese callado, sino que abandone, salga de la hermana Noelia y del diácono Roy. Salga de los dos. Porque esta palabra es para los dos.
Entonces, hermana Noelia, cuando nosotros vemos una palabra en Ruth, una palabra en Marcos, una palabra en Mateo, una palabra en Juan, entonces nosotros somos Tomás. Si no le meto el dedo en el hueco donde estuvo los clavos, no creo. Y Jesucristo no se enoja con él. No. Él le dice, paz, paz. Tomás, tenga paz. Somos amigos. Pero yo te entiendo lo que te está pasando. No que le va a pasar dentro de 2030 años, le va a pasar a una mujer que se llama Noelia en México. Por eso lo escribo. Porque Noelia es una Tomasa. Me voy a entender. Porque allá, dentro de 2000 años y 30 años, hay un diácono que es un Tomaso. No cree. Pero él esa palabra me dice, tenga paz, Noelia, tenga paz, diácono. Esa palabra me alcanza hasta acá. Así es como viene el creer, estar escuchando y escuchando la palabra. Entonces, voy a seguir ahí con lo que sigue. El 28 nos quedamos. Sí, voy a ir al 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre y ella les servía. Entonces vea, hermana Noelia, hoy en la madrugada me di cuenta que los primeros 4 discípulos que el Señor llama son unos vagabundos pescadores ordinarios, hombres mal hablados. Este Simón es Pedro. Andrés es el hermano. Jacobo y Juan son otros 2 hermanos. 4 ordinarios hombres, pescadores vulgares, como los que usted se encuentra ahí en el mercado en México. Mal hablados, ordinarios, toscos, sucios, que huelen feo. Así como yo. ¿Ah? Así como yo mal hablado. Así como yo mal hablado. Igual que yo, ¿se acuerda que lo vimos al puro principio? Diga la palabrota, ¿qué importa? A esos son los que él llama, hermana Noelia. Y se encuentran a la suegra de Pedro, o sea, la suegra de Simón, con fiebre. ¿Hablamos o no hablamos de un desbalance hormonal que podría estarle ocasionando a usted un problema? Vea cómo se cura, hermana Noelia. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. Entonces vean, hermana Noelia, él está extendiendo la mano a usted. La toca y la levanta. Él está extendiendo la mano al diácono, lo toca y lo levanta. Porque cuando nosotros entramos en una depresión, en una cosa como esta, necesitamos que el poder de nuestro Dios nos levante. Y si necesitamos un medicamento natural para normalizar la situación, Él nos abre las puertas y nos dice, tenga, tome. Entonces usted sabe que cuando Él extendió la mano, también extendió un doctor para que le ayude. Sí. No, me voy a entender. La suegra estaba enferma. Era una mujer habilitada, porque inmediatamente se curó y empezó a servir. Quiere decir que era una mujer como la edad suya. Y en ese entonces las suegras eran señoras jóvenes, porque las mujeres judías en aquel entonces se casaban muy jovencitas, 12, 13 años, ya se casaban. Entonces ya a los 35, 40 años ya eran suegras. Era una mujer joven. Entonces, ve, una enfermedad en ese entonces, hermana Noelia, significaba la muerte.
Porque no es como hoy en día, que hay tanto medicamento y tanta cosa. Entonces, una persona que estaba enferma era una persona que decía, me voy a morir. Y Simón Pedro aparentemente amaba a la suegra. Porque llevó a Jesús a su casa. Y se llevó a 3 compinches de ellos, mal hablados, sudorosos. Decimos aquí en este país, hediondos. Y fueron a tomar café y a almorzar y a comer. Porque el Señor Jesús era comelón. Tomaba vino. Ay, la palabra lo dice. ¿Quién es ese Jesús que es un comelón y tomador de vino que se junta con lo peor de la sociedad? No. Voy a entender, hermana. Ve qué bonito, como Él nos habla, hermana Noelia, Él nos habla. Voy a seguir leyendo. 32. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Entonces, ¿qué significa, hermana Noelia? El Señor Jesús camina hoy en día igual que aquí, pero Él camina en su corazón y en mi corazón. Entonces, hay muchas personas que están llegando a usted y estando en su corazón, usted tiene que saber que usted tiene el poder, que Jesucristo está ahí. Muchas personas enfermas y endemoniadas, o sea, enfermos y endemoniados es sinónimo del pecado. Van a ser salvas por la presencia suya, que usted tiene ahí adentro al Señor Jesús, que la gente viene a donde usted constantemente. Usted simplemente, hermana Noelia, usted siembra la palabra, siembra la semilla, y el que se encarga de la cosecha es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dice aquí el 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los demonios. Entonces, ¿qué significa? Que nuestro Señor Jesús la usa a usted, me usa a mí, usa a los pastores de la misión, a los hermanos de la misión, para predicar en todos los lugares, para el perdón del pecado, porque demonios es el pecado. No es que hacía exorcismo. No, dice, y echaba fuera los demonios, o sea, echaba el pecado en muchos lugares. Vamos a ver. Voy a leer lo último, la última parte. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba afuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Este leproso significa, es un
un mensaje escondido que este leproso es una persona que tiene el pecado. Y el Señor Jesús siempre quiere limpiarnos el pecado. Siempre quiere quitarnos esos pensamientos. Él quiere quitar el pecado de muerte a la persona que no ha nacido nuevo y el pecado de no muerte a nosotros. Él siempre quiere, siempre quiere. Entonces, hermana Noelia, su palabra era muy poderosa, muy poderosa. Ya él empezaba a tener muchos problemas en las sinagogas, porque él iba a predicar a las iglesias de ahí, de ese lugar. Entraba, con autoridad predicaba, y se le armaban unos alborotos. Entonces él no quería que eso sucediera, por eso él le dice que no lo diga, ¿verdad? Porque este leproso ya nació de nuevo, pero él no sabe cómo nació de nuevo. Entonces no está preparado para predicar. Por eso él lo manda para prepararse. Lo manda a donde el sacerdote, para que él entienda que Jesús es el Cordero. Que hay que ponerle la mano al Cordero para sacar la lepra, para sacar el pecado. Él tiene que entender que Jesús es el Cordero, por eso lo manda a capacitarse. Pero este hombre no le hace caso a Jesús, sino que empieza a divulgarlo como loco, ¿verdad? Entonces ya Jesús no puede entrar tranquilamente a las ciudades, ¿verdad? Pero Dios permite estas cosas porque dice, vea el mensaje escondido, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. ¿Qué significa? Desierto. ¿Qué significa? En el desierto de mi vida yo tengo que ir a él. En estos días usted entró en un desierto. Tienes que ir a él. ¿Cómo se va a él? Por medio de la palabra. Por medio de tener comunión con un hermano mayor. En este caso conmigo. ¿Me va a entender, hermana Noelia? De esa forma es que el Señor Jesús le habla a usted y me habla a mí. Voy a hacer un resumen para terminar, hermana Noelia. Entró un pensamiento y empezó a hacer nido en su corazón y le está atormentando. Pero en Marcos, el Señor Jesús viene por medio de esta palabra y nos dice, cállate, le dice a ese espíritu inmundo. Ahora me oye. Cállate. ¿Me escuchas? Sí. Cállate y sal de él. Sí. Esa palabra es suficiente para que ya deje de pensar y darle vuelta a eso. ¿Me voy a entender? Pero también hablamos de que posiblemente, no estoy seguro, hay un desbalance químico en su cuerpo que necesita que Jesús extienda la mano y la levante. Como dice Marcos capítulo 31, la suegra de Pedro le tomó la mano, se acercó, le tomó de la mano y la levantó. Si usted necesita la ayuda de un profesional, él le va a enviar esa persona. Pero también, cuando la toca a usted, le está transmitiendo toda su energía, todo su poder, toda su vitalidad a su cuerpo. ¿Verdad? Sí. Y también puede ser que hablábamos que tal vez usted no logra identificar que el estado en que usted entró es porque se siente decepcionada porque no le va bien en nada. Pero entonces el Señor Jesús le dice, por eso es que estamos teniendo comunión. Dice 34, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. ¿Qué son diversas enfermedades? Esos pensamientos. Y echó fuera muchos demonios. O sea, esos pensamientos son demonios que llegan a maltratar a nosotros, no al espíritu y al alma porque ya estamos salvos, pero sí quiere
quiere paralizarnos en la obra del Señor. Entonces, hermana Noelia, eso es lo que yo puedo compartir con usted. Esto último yo lo grabé para usted, para que usted lo escuche más tarde o mañana. ¿De acuerdo, hermana Noelia? Voy a orar y termino esta grabación y conversamos un ratito más. Bendito Padre Celestial, estoy agradecido contigo, Señor, porque tú has hablado al corazón de la hermana Noelia y a este diácono. Señor, porque tú quieres a través de la palabra manifestarse en nuestras vidas, porque tú eres real. Tú nos hablas en Marcos, nos habla en San Juan, en el capítulo 28, nos habla en San Juan capítulo 20 en Mateo 28 y en San Juan capítulo 20 con Tomás, que Tomás no cree. Nos habla en Ruth en el capítulo 3, Señor. Pero, Señor, necesitamos tener comunión contigo, Señor. Por eso, Señor, tú has tenido comunión con la hermana Noelia y con este diácono a través de la palabra. Tú estás aquí en medio de nosotros, conversando con nosotros. Porque, Señor, porque tú quieres que nosotros rápidamente pasemos la página de estas dificultades. ¿Por qué? Porque tú dices en Marcos capítulo 1 versículo 15, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. ¿Arrepentidos qué es? No es arrepentimiento para el perdón del pecado. Arrepentidos es, yo no sabía que estaba siendo manipulado por un espíritu inmundo que estaba en mí. Pero tú, Señor, con tu palabra mandaste una orden que dice, cállate y sal de él. Y ese espíritu inmundo que está atormentando a la hermana Noelia ya salió, ya se quedó callado y ya salió. No solamente a la hermana Noelia, también al diácono. Y tú, Señor, nos llevas por toda la palabra para que creamos en el evangelio. Señor, pero nosotros somos como Tomás. Pero tú no desprecias el corazón de Tomás. Tú 8 días después se presenta delante de Tomás y le dice, paz, Tomás, paz. Somos amigos, Tomás. Ven y cree en el evangelio. O sea, ¿qué es? Mete el dedo. Aquí estaban los clavos. Aquí mete la mano en mi costado. ¿Qué significa? Que mi cuerpo fue usado para atrapar este espíritu inmundo que es el pecado y yo lo llevé hasta la muerte. Tomás, creed en esto. Este es el evangelio, Tomás. Entonces tú, Señor, siendo nosotros como Tomás, tenemos aquí a la hermana Noelia que es Tomás, el diácono Roy que es Tomás. Creed en el evangelio. Creed, mete el dedo aquí estuvieron los clavos. Mi cuerpo estuvo pegado en la cruz y yo tuve el pecado en mi cuerpo hasta que los dos perdimos la vida y yo derroté a este espíritu inmundo. Eso es el evangelio. Por eso yo tenía que tener cuerpo para derrotar el evangelio, para derrotar el pecado. Entonces Él nos manda que nosotros creamos. Gracias, Señor, por el corazón de Noelia que tú le has puesto, que me llamara para pedir auxilio. Y gracias, Señor, porque tú nos has auxiliado a través de el libro de Marcos, el capítulo 1. Padre Santo, dale tranquilidad, que ella pueda dormir plácidamente el día de hoy y que mañana ella pueda ver el sol brillar, como dice aquí. Dice, se me perdió esa cita que me llamó mucho la atención. Dice que el sol brillaba. Bueno, por ahí está en Marcos. Y mañana el sol le va a brillar. El sol de justicia eres tú, Señor. Tú vas a brillar en el corazón de ella. Y quítale ese pensamiento de que ella, digamos que llega tarde, que las personas se mueren, que los familiares. No. Ya el Señor le había dado la misericordia a esas personas y no tenía por qué llegar la hermana Noelia.
Solamente la hermana Noelia tiene que saber que Él es el Salvador, no Noelia. Y tú has tenido misericordia con cada persona que ella ha compartido, ha tratado de compartir y ha llegado tarde, pero tú les has salvado, porque en tu corazón tú siempre quieres salvar, porque tú dices que para eso he venido, para predicar. Gracias, Padre, por esta palabra, y ponemos este tiempo en tus manos orando en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.